Que tengan buen descanso después de haber escuchado el anterior video. Y ahora, como verán en la pantalla, vamos a buscar la forma de explicar de esta manera, y también voy a buscar otra, no se preocupen, de cómo armamos el ejercicio. Aquí tenemos, como verán, las transacciones comentadas, como la recaudación del IVA, la compra de los productos farmacéuticos y medicinales, la obtención del préstamo externo de largo plazo de organismos internacionales multilaterales, el salario del personal permanente, la amortización del préstamo, los servicios básicos de energía eléctrica, venta de acciones, adquisición de equipo, construcciones y mejora e intereses de préstamo. Todas estas transacciones las vamos a clasificar primero por su rubro de ingresos o rubro de recursos, o por su objeto del gasto, o por su fuente o aplicación. En este caso, la recaudación del IVA la tomamos por 13.500, ese es un dato que ya vino en el ejercicio. La clasificamos bajo la clasificación presupuestaria de los ingresos por rubro, como impuesto al valor agregado dentro de los ingresos. Esta es la imputación presupuestaria. Está tomado del Manual de Clasificaciones Presupuestarias de Nicaragua. Y después, esto es un clasificador sencillo, un clasificador simple. Nos preguntamos si en qué recauda el Estado, qué recauda el gobierno general, en este caso recauda impuesto al valor agregado, y luego, sabiendo en qué recauda, vamos a preguntarnos cuál es la incidencia económica que tiene esa recaudación, y esa recaudación, desde el punto de vista económico, está considerado como, dentro de los ingresos sobre bienes y servicios, como un ingreso corriente. Ese ingreso corriente y esta clasificación nos va a servir para, si tuviéramos una flechita que teníamos en el otro ejercicio, dentro del cuadro o esquema o la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, fíjense que estamos dentro de la administración central. Este esquema que ustedes tienen es un esquema extraído del manual de clasificadores. Hice algunos agregados, pero simplemente de desagregación. Lo vamos a clasificar como un ingreso tributario dentro de los ingresos corrientes. Luego buscamos si tenemos más ingresos corrientes, porque no tenemos contribuciones de seguridad social, no hemos tenido ingresos no tributarios, no hemos tenido un organismo descentralizado que haya realizado una venta de bienes o servicios, no hemos recaudado intereses, dividendos, etc. Tampoco nos han hecho una donación o una transferencia corriente. Por lo tanto, nuestro total de ingresos corrientes dentro de la clasificación económica, que es la clasificación que combina todos los ingresos corrientes con toda la línea de, en este caso, impuestos tributarios y el resto que tienen aquí. Por lo tanto, nuestro total de ingresos corrientes es de 13.500 pesos, cifra que teníamos como dato. Si hablamos de un sistema integrado, esta misma transacción nos va a impactar en la contabilidad de dos maneras. Por el momento del devengado, como una cuenta a cobrar, contra una cuenta de ingresos como una cuenta de resultado positivo. Si fuera por el percibido, directamente tendríamos la contrapartida en una cuenta de banco. Vamos a suponer que es la cuenta en un sistema bancarizado la que utilizaríamos para, en este caso sería Banco CUT,
para poder mostrar dónde están nuestros fondos disponibles. La parte contable no la vamos a ver ahora, porque si no va a ser como tipo un lío, pero vayan viendo que esto va a ser parte de un resultado positivo. La compra que hicimos de productos farmacéuticos y medicinales la consideramos como esta compra, como habíamos dicho antes. Buscamos la clasificación por objeto del gasto dentro de la partida 352. Vamos a relacionar este importe con gastos corrientes, porque no está asociado a ningún proyecto, por un lado, y por otro lado, como impacto contable, este gasto corriente que se consume con el solo hecho de utilizarlo, no es algo que yo voy a tener como una inversión real directa o como una inversión o un incremento de un activo no financiero. Por lo tanto, la clasificación económica va a ser un gasto corriente. Y como verán, si saltamos nuevamente a nuestro contador de inversión y financiamiento, dentro de los gastos de consumo, vamos a encontrar bienes de consumo y dentro de los bienes de consumo vamos a encontrar los 2.000 pesos de esta compra de materiales. No vamos a incluir aquí la idea de las existencias, dado que este ejercicio es un primer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a creer que tenemos la matriz relacionada de esta forma y por lo tanto todavía no vamos a hablar de almacén. Luego nos cuenta el ejercicio que otra transacción fue la obtención de un préstamo. El nombre de estas cuentas es idéntico al clasificador para que ustedes lo encuentren rápido. Eran préstamos externos de mediano y largo plazo de organismos internacionales multilaterales como objeto del gasto. Es la 32323 y como verán no va a estar acá arriba ni como ingreso ni como gasto corriente, porque este préstamo a largo plazo para la clasificación económica es una manera de financiarme y por lo tanto es una fuente financiera que en la contabilidad voy a tener un incremento de pasivo de este activo financiero recibido para poder atender gastos. Si vamos a dejar ahora la obtención del préstamo para ver luego dónde es que va. Seguimos con el salario del personal permanente, que es otro gasto de consumo, pero en este sentido, como hay que identificarlos, este salario que se consume con el solo hecho que se va devengando cada día que las personas trabajan, está clasificado como el objeto del gasto, no es un salario de personal permanente destinado a una obra de construcción por administración y por lo tanto se considera dentro de la clasificación económica como un gasto corriente, porque además disminuye nuestro patrimonio. Este gasto corriente, nosotros dentro de nuestro estado de resultados lo vamos a tener como un gasto que sería una cuenta de resultado negativa. Si buscamos nuestros gastos corrientes dentro de la clasificación económica, nos vamos otra vez a nuestra cuenta de inversión y financiamiento y dentro de los gastos de consumo vamos a dar los sueldos y salarios por 4.000 pesos. Seguimos buscando, vamos a pasar de largo ahora a la amortización, vamos a los servicios básicos y dentro de los servicios básicos tenemos la energía eléctrica. Y así está separado en el clasificador por objeto del gasto, la partida es la 212, son 1.000 pesos y como la energía eléctrica que yo estoy acá registrando se está consumiendo a medida que se va devengando, por lo tanto este gasto va a ser corriente dentro de la categoría de bienes y servicios. Fíjense que ya no estoy en bienes de consumo sino en bienes de servicios y lo voy a pasar a servicios dentro de los bienes de consumo, 1.000 pesos. También va a ser una cuenta de gastos de resultado negativo. Otro tema que tengo, que es el último,
son los intereses. Estos intereses por préstamos externos que tuve que atender no están dentro del préstamo, sino que para el presupuesto y en su clasificación esto va a ser un gasto. Este gasto de interés por préstamos obtenidos de organismos internacionales multilaterales a largo plazo es un gasto corriente. Y de esa manera nosotros debemos apuntarlo dentro de la caída. Visto así, ya vimos la recaudación que es el ingreso, los gastos como salarios, servicios básicos, los gastos corrientes y estos intereses. Tenemos el total de los ingresos 13.500, los sueldos y salarios 4.000, bienes de consumo 2.000, servicios 1.000, la sumatoria de ellos da 7.000 más los intereses de la deuda, me da un total de gastos corrientes de 8.000, que la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes me da el ahorro-desahorro de la gestión porque es el resultado económico. Esto significa que yo aquí voy a estar midiendo el resultado producto de las operaciones o insumos que el gobierno central, si quisiéramos en este caso apuntarlo a la administración central, ha realizado producto de llevar adelante las políticas públicas que van a poder, de haber en realidad administrado bien sus programas de manera de cumplir con sus políticas públicas, sería la manera más correcta de mostrarlo. Este resultado económico, que en nuestro caso es un resultado de ahorro, si nosotros detraemos los intereses de la deuda, tendríamos entonces un resultado de ahorro de 6.000 pesos, 6.500. Luego nosotros vamos a ver, seguimos con el ACAIF y vamos a ver nuestras transacciones. En nuestras transacciones, como habíamos vendido como objetivo de política, esto es importante porque como objetivo de política es todo aquello que yo hago en función de haber decidido antes y dentro de la formulación del presupuesto. Todo lo que yo decida como parte de atender un déficit estacional de caja, por ejemplo, ya no es objetivo de política y se contabiliza debajo de lo que llamamos la línea imaginaria, debajo de la línea. En este caso, los intereses por préstamos externos, bueno, ya lo habíamos visto, las ventas de acciones y participaciones de capital de las empresas públicas de 500 pesos van a ser una disminución de mi inversión financiera y por lo tanto yo lo voy a tener dentro de mis recursos de capital. Y no voy a tener otros. Dentro de las transacciones también tuve la adquisición de un activo no financiero, que es un equipo de transporte. Este equipo de transporte me costó 3.500 pesos. La imputación presupuestaria del gasto es 424, equipo de transporte, tracción y elevación. Debo darlo de alta en el patrimonio. Y como esto no se va a consumir en el momento en que lo adquirí, esto para mí es el económico, está dentro de los equipos de transporte como gasto de capital. Por lo tanto, este valor lo voy a llevar a la CAIF como un gasto de capital dentro de la inversión real directa, maquinaria y equipo, 3.500 pesos. Otra transacción arriba de la línea son las construcciones de mejora de bienes de dominio público, que en este caso le están imputadas como la 442, son activos fijos que todavía están en proceso y por lo tanto para mí son inversiones reales directas llamadas construcciones por contrato como gasto de capital en el económico y por tanto van en la CAIF como construcciones y mejoras de dominio público con 20.000 pesos. Así
tengo recursos de capital por 500, gasto de capital por la suma total de 23.500 y necesito determinar mi total de recursos. Recuerden que eran los 13.500 pesos del IVA que habíamos recaudado. Vamos a restar como una receta, ¿ves? 13.500, los recursos capital más 500, 13.500 más 500 nos da un total de 14.000 pesos. Esto significa que el total de recursos, que es el punto 6, está formado por el primer punto más el cuarto. El total de gastos, entonces, será el punto 2. Recuerdan que eran los sueldos, las bienes de consumo, los servicios básicos, que me daban un total de 8.000 pesos, que incluía los intereses. Y después tenemos el total del gasto, los 8.000 pesos más los 23.500 formados por la maquinaria y equipo y las construcciones. 23.500 más, vamos a hacerlo así para que vean, 23.500 más, me deje subir la máquina, 23.500 más los 8.000, fíjense este y este que están acá, que forman los 8.000 a los 23.500 forman los 31.500, que es el total de gastos. ¿Lo ven? Antes de el resultado. Por lo tanto, el total de recursos, 14.000 pesos, menos el total de gastos, 31.500, nos da un total de 17.500 pesos. Negativo, o sea, tenemos un resultado negativo de 17.500 pesos. Esto significa que debemos ver la manera en que nos vamos a financiar porque estamos frente a un déficit. Dentro de los resultados, fíjense que hay algo que se llama gastos primarios y algo que se llama resultado primario. Esto está así en el manual de las clasificaciones presupuestarias de Nicaragua y vamos a explicar que el resultado primario es el resultado de un total de ingresos menos gastos, ¿se acuerdan? Ahorro o desahorro, deducido de los intereses de la deuda pública. Por lo tanto, si queremos un resultado primario completo, podríamos ver que, a ver si sale ahora, porque antes no salió, tenemos el total de los recursos, 14.000, menos el total de los gastos, deducidos los 1.000 pesos de intereses de la deuda, me dan a mí los 7.000 pesos de resultado primario. No sé si lo pueden ver. Yo tengo, ¿se acuerdan que como gastos primarios, todo el total de consumo, 7.000? ¿Se acuerdan? Y 14.000 era el total mío de los ingresos. 13.500 más los 500. Mi resultado financiero primario es un total de entonces 14 menos 7, 7.000 pesos.
Bien, este déficit tiene que financiarse, por lo tanto, las fuentes deberán ser superiores a las aplicaciones. Y aquí tienen armado dos maneras de mostrar la misma cosa, solo que una es en valores brutos y otra es en valores netos. Si me acompañan, vamos a volver a nuestras transacciones. Y bueno, habíamos visto la recaudación del IVA, las compras de los productos, y aquí tenemos que hemos obtenido un préstamo externo de largo plazo de un valor de 20.000 pesos, el que para nosotros va a ser nuestra fuente financiera y que la vamos a poner debajo de la línea dentro del endeudamiento público. No sé si lo logran ver, 20.000 pesos. Luego, otra de las transacciones que tenemos es que tuve una amortización del préstamo en el mismo año, cosa que es rara, bueno, pero esto es un ejercicio para practicar. Por lo general los años son de gracia, en este sería de desgracia porque nos han exigido pagar parte del préstamo y bastante alta, si le van a hacer la cuenta. Pero bueno, la verdad que era para que ustedes tuvieran un poco de endeudamiento y un poco de amortización y no tanto manejo de saldos. Vamos a trabajar flujos, transacciones para acostumbrarnos a después ver cómo esto lo compilamos en las estadísticas de acuerdo a las definiciones que ustedes seguramente están leyendo en el primero, segundo y tercer capítulo, que después comprobaremos. Pero ahora la idea es que ustedes vean que la amortización del préstamo yo la voy a categorizar como un gasto, pero este gasto lo voy a mostrar en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento o la CAIF como una aplicación financiera y la van a ver aquí dentro de amortización de deuda no financiera en 5.000 pesos. Bien, entonces podría mostrar o los 20.000 de endeudamiento y los 5.000 de amortización o simplemente la variación neta del endeudamiento público que son 15.000 pesos. Cualquiera de las dos que ustedes quieran podrían tranquilamente mostrarla. Después, otra de las transacciones que no vimos fue, creo que vimos todas. Compra, obtención de préstamo, salario, amortización, servicio, venta, adquisiciones, intereses, las construcciones, ya. Vimos todo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué? Bien, tranquilos, relax. Y ahora tenemos que determinar que nosotros teníamos al inicio del ejercicio, si recuerdan, y ahí sí vamos a tener que inevitablemente ir al balance, pero nosotros teníamos un saldo de caja de 12.600 pesos. Busquen, igual ahora lo vamos a volver a ver porque vamos a ver lo contable, pero para que de alguna manera no tengamos que ir y venir con los archivos, teníamos 12.600 pesos en la caja que disminuyeron. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Alguien se llevó el dinero? No. En realidad lo que pasó fue que esos 12.600 pesos se utilizaron para disminuir otros pasivos. Si lo ven, acá están. Hemos disminuido otros pasivos con el dinero de caja y banco. Igual el ejercicio tiene un problema, no sé si se dieron cuenta, pero vamos a ver. Listo con esto. Entonces, pero nosotros hemos tenido transacciones y cada transacción, como habíamos elegido la base contable de devengo, cada transacción de ingresos y de gastos se fue devengando y en el caso de los gastos, cada devengo nos genera a nosotros un incremento en cuentas a pagar.
lo que hice fue usar una sola cuenta para que no tengan mucho trabajo, que fue la cuenta deuda exigible, que no existe en su en plan de cuentas, pero la usé como para que sea una única cuenta de pasivo. Esa cuenta tuvo dos grandes movimientos, o sea, por cada devengamiento de gasto se generaba una cuenta de deuda exigible y por lo tanto la suma de todos los devengamientos de gasto nos dio 34.000 pesos. De esos 34.000 pesos, perdón, 36.500 pesos, la sumatoria de todos los devengamientos de gasto fueron de 36.500 pesos, de los cuales 34.000 pesos fueron los que se pagaron. En términos netos, yo podría mostrar directamente la variación de los pasivos como un incremento de pasivos de 2.500 pesos, que está compuesto por todos los gastos devengados, como les puse aquí en el ejercicio, los 36.500. Visto así, entonces, ¿cómo financié yo este déficit? Este déficit lo financié de la siguiente manera. Con los 15.000 pesos de endeudamiento más 2.500 pesos que no pagué. Porque la forma de financiarme puede ser pedir un préstamo, no pagando o quedándome con el dinero en la caja y el banco. Lo que nos pasó en este ejercicio fue que no nos quedó dinero en la caja y el banco y la pregunta es, ¿con qué voy a pagar esos 2.500 pesos que me quedaron de saldo de deuda para el siguiente ejercicio? Bien, hasta aquí el armado de la cuenta ahorro inversión financiamiento. Como verán, la prueba de estos dos ceros que están aquí me dicen que dos cosas. Me dicen que, vamos a mirar así, ahí lo pueden ver, a ver si me muestra. Bueno, no lo está mostrando bien. Pero que, bueno, que el total del déficit está siendo financiado con, debería tomarme este valor, pero no me lo está tomando. A ver qué le pasa. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se forma el valor? El déficit negativo se le suma las fuentes, que son los que financian, y se le restan las aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tener más fuentes que aplicaciones para poder atender el déficit para que quede equilibrada la cuenta. Y en el caso de los términos netos, como la variación más fuerte fue en la parte de fuentes, fíjense que los 17.500 pesos explican directamente que yo me estoy financiando con los 15.000 pesos de la deuda, 2.500 pesos que tengo que definir cómo los voy a tener. Bien, pueden descansar porque nos quedó el balance sin ver, pero bueno, creo que el balance va a estar de la mano de el impacto contable que tenemos aquí.